Hola, muy buenas a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a su programa Con Corazón de Discípulo. ¿Y qué les parece que este Corazón de Discípulo se está entrando a todos los hogares guatemaltecos y de otras partes del mundo? Nada menos que hablar de Jesús, del llamado vocacional y de lo que hacen las almas cuando las almas dicen que sí al llamado vocacional. Y hoy tenemos a la hermana Hilda Espinosa Acero, que ella es religiosa de las esclavas de María Inmaculada. Le damos la bienvenida a la hermana Hilda para que nos cuente cómo le va con Jesús. Hola hermanita, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bienvenidos a Qué todos y bueno. gracias por la invitación. Nada, un placer, hermanita, un gusto. Y aquí estamos para que usted nos cuente, hermana, ese llamado vocacional que usted experimentó, esa fuerza del Espíritu que le dijo, que le permitió decir sí al Señor. Y bueno, todo lo que nos quiera compartir, hermana. Bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, para todas y todos los jóvenes y los que también tienen la juventud acumulada, pues muchas gracias por la invitación. Con mucho Soy gusto. religiosa, esclavas de María Inmaculada. Bueno, nuestra congregación está fundada en España, ahí en Valencia, en 1884, ¿ya? Yo soy Qué lindo. peruana y pues ahora, bueno, hace unos meses estuve en Guatemala porque ya me trasladaron a otro país, o sea, ya me dieron un destino nuevo. Entonces, pues me tocó mi país. Estoy en Perú, en una comunidad que está por el departamento de Arequipa. Ahora mismo estoy en Camaná, pero ya luego nos vamos a otra casa que se llama Corire. Bueno, al grano. Bueno, en este proceso de discipulado, de camino de discípulo, pues la llamada mía pues ha sido un poco, podemos decir, fuera de lo común, ¿ya? Yo soy de un pueblo de Perú, una campesina, sobre todo en estos aspectos, pues se podía decir el ámbito rural, ¿no? Bueno, por una parte, pues explicar o contar la parte de mi historia vocacional, pues a veces me resultaba un poco fuera de lo común, como los decía al principio, y lo digo por esto porque en mi pueblo nunca había visto una religiosa, o sea, nunca. ¿Quién se podría imaginar que uno fuera religiosa si nunca lo has visto? ¿Ya? Pero haciendo memoria y recordando cómo es que Dios nos llama en aquello que ni siquiera nos damos cuenta, recordaba este proceso de mi historia, como los decía, de una vez platicando con mi mamá, ella mencionó que uno de mis hermanos, cuando era pequeño, tendría 5, 6, 7 u 8 años, dijo que él quería ser un padrecito. Y entonces pues yo dije, bueno, y yo voy a ser una monjita, yo voy a ser una madrecita. Entonces, pues para eso yo tendría unos igual, 8, 9 o 10 años tal vez. Entonces ya se quedó ahí, se quedó ahí. Pero ya entrando a edad entre 12, 13, 14, 15 años, pues podríamos decir en la cual uno ya va tomando conciencia de la realidad, de su entorno, de su sociedad e incluso de la misma realidad de la iglesia, ¿no? Lo digo esto porque tenía curiosidad yo por los grupos juveniles que se oía en la radio, porque yo nunca he participado en la parroquia, ni un grupo juvenil, y tampoco he participado, podríamos decir, o sea, no vengo de colegios de religiosas que suelen tener sus pastorales y todo, y tampoco pues vengo de un internado que en Guatemala pues hay bastantes, ¿verdad? Como, como se ve. Entonces uno dice, ¿por dónde viene Dios? O sea, ¿de dónde te llama Dios? Pues en este momento, haciendo esa historia, he visto eso. Es que Dios te llama en aquello que es fuera del común. A lo mejor puede ser aquello más sencillito, aquello es sencillo, ¿no? Entonces, pero es importante eso, recoger esa semilla sembrada en ti, a lo mejor desde niños, y ya cuando vamos creciendo y tomando conciencia de que existimos, de que somos personas que podemos hacernos cargo de nuestra vida, hacernos cargo de la realidad que nos toca, pues también toca discernir cómo es que podemos servir. Ahora no podemos decir,
¿A quién? ¿A una persona, a un esposo? Bueno, en este caso, pues servimos a Dios. ¿En quiénes? En las personas. Ahora vemos, podemos servirle como solteros, como casados, como laicos consagrados, como religiosos o sacerdotes. ¿Ya? En este camino, pues, discerniendo y sobre todo platicando en este caso yo platicaba bastante con un franciscano. Mientras yo estudiaba y trabajaba en un departamento, pues me dije, bueno, ya voy entrando en edad, tengo que ver qué puedo hacer con mi vida. O sea, en el fondo de eso, de esa curiosidad que había sido sembrada en mí desde niña, era como darle cuerpo, darle carne, darle existencia, o sea, que se haga real, ¿ya? Y entonces en ese proceso que platicábamos con el hermano Rafael, se llamaba él, ¿ya? Entonces él me contaba toda la historia de cómo él había sido llamado, cómo había sentido la llamada de Dios, cómo había sido elegido, entre comillas, él lo decía así, para una vocación franciscana. Fue todo su proceso y luego me contó también las misiones que a él le tocó hacer, cómo se perdió en la selva y cómo pudo mantenerse vivo, porque ya lo habían dado por muerto, al no encontrarlo. Después de 5 años, él regresó a la parroquia o al lugar donde ellos habían salido en misión. Entonces, él me contaba todo ese proceso, todo ese proceso. Y claro, uno dice, es que también por esos medios las personas te van hablando. O sea, es Dios quien te va hablando por esos medios, o sea, las personas con las cuales nosotros platicamos. ¿Ya? Entonces hasta llegó hasta un momento en que uno de los frailes llegó nuevo, se podía decir, nuevo para mí, porque yo frecuentaba la misa, pero no todas las veces, solo cuando podía. Y entonces él se llamaba Fray Gilmer. Él me dijo una cosa, tú estás muy piadosa, me dijo, como así padre, le digo. Bueno, me dice, después hablamos, dice. Y en eso, pues, me dice, ya cuando terminó la misa y todo, me dice, ¿sabes qué? Vente que vamos a platicar. Fuimos para allá, entonces él me cuenta de unas amigas que tiene él. Eran unas amigas, pero jamás mencionó que eran monjitas, ¿eh? Bueno, yo dije unas amigas, está bien, voy. Y ya en ella, pues, resultó que una de las hermanas esclavas de María Inmaculada se llama Rosario Romero. Ella era muy amiga del padre Gilmer, muy amiga. Entonces llegaba a la casa, iban a la playa, compartían y todo. Entonces me pareció algo muy bonito. Entonces le dije al padre, pues bueno, pues voy por las amigas del padre Gilmer. Y en eso fue que conocí a las hermanas esclavas de María Inmaculada. Eso sería mi proceso. Pues bueno, entonces ahora vamos a decir que el Señor se vale de personas. Y esa, como inició hermana, una cosa inusual, una cosa no pensada, una cosa muy rara, porque no pensabas y no, yo creo que no se te pasó por la mente esto de ser, pero el Padre te veía piadosa y te veía como muy metidita en un cuento que no era normal. Realmente no somos muy normales. Bueno, y después de ahí, ¿qué siguió después de ahí cuando conociste a las hermanas? Muy bien. En todo este proceso, pues con las hermanas siguió un poco de conocerlas a ellas, qué trabajaban, qué hacían, sobre todo la curiosidad de uno también como joven, pues, ¿qué hacen ellas? ¿O por qué están ahí? Y claro, al verlas ya ellas religiosas así, entonces uno dice, ¿será que se pasan todo el día rezando? Ay, no, decía yo. Entonces en ello, al verlas a ellas, entrar en contacto con ellas y el servicio que hacían aquí en la misión, sobre todo porque no se trabaja con residencias propiamente en las misiones. Entonces eso me causaba curiosidad, fui conociéndolas poco a poco. Y en ello pues pasó una etapa que se llama aspirantado, luego postulantado. Son procesos en los cuales pues vamos conociendo nosotros a ellas y ellas a nosotras. Luego pasa otra etapa en la cual se llama noviciado y es ahí donde uno va profundizando, sobre todo en esta llamada de Dios y en esta curiosidad de cómo responder, qué hacer con esto. Y sobre todo también profundizar en la esencia del carisma de la congregación. Entonces ya yo dije, mira, el miedo está, la duda también, y es bueno, es bueno. Entonces ahí es donde uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu que
te ofrece la vida, entonces uno dice cómo vivirla, ¿no? Y en ello pues pasó durante el proceso de noviciado, luego viene la etapa de juniorado en la cual vamos madurando este proceso de llamada y respuesta. Es ahí donde nos damos cuenta, se podría decir, de realmente es quién es el que te llama y a quién le dices que sí. Puede ser una hermana que me gustó, su carisma, su ser, su forma de expresarse, y puede ser también el mismo carisma de la congregación, ¿ya? Y a la vez también puede ser, digamos, una superiora de casa, ¿ya? Pero en este proceso mío, pues, fue madurar paso a paso, lento y seguro, de a quién le respondo yo y en quiénes, a quién y en quiénes, ¿ya? Y en ese proceso, pues, de noviciado se profundiza sobre todo también acerca de la fe, porque uno no lleva la fe, una fe de carbonero, como se dicen en otros lugares, ¿no? Una fe sencilla del pueblo, pues también va creciendo junto con nosotros, fue creciendo junto conmigo. Aquellas imágenes de Dios que yo tenía fueron cambiando. Y es importante cambiar, porque de todas maneras a veces estamos aferrados así, agarradísimos de que no nos pase nada y queremos la seguridad. Y en ello, pues, el hecho de soltar esas ideas, soltar esas creencias, a veces te encuentras en una situación, ¿de qué me va a pasar? Pero sin embargo no pasó nada. Fue algo bueno porque pude aprender a creer en Dios de una manera distinta, de vida, un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios de justicia, un Dios que nos regala vida para vivirla. Ahora, no solo para mí, una vida está bien, sería bueno, estoy muy bien, bien cuidada, bien atendida, bien todo. Pero sin embargo, ahí está a quién o en quiénes respondemos. En este caso, pues fue lo mío en las mujeres trabajadoras. Y lo digo esto sobre todo cuando tuve que ir, o sea, fui enviada durante la etapa del juniorado a la casa madre, allá donde nació la congregación. Y ahí fue un contacto pues, increíble. Comprender a la congregación ahí en su contexto fue una cosa increíble, de verdad. Poder comprender de todo a la congregación y yo, cómo respondo a Dios. ¿Ya? Eso fue el proceso y los pasos que fuimos llevando hasta allá cuando nosotros llegamos a un punto en el cual decimos sí a Dios por siempre. Aunque ya lo hemos dicho antes, sí a Dios, porque nos hemos dado cuenta, hemos crecido. Y ahora sí, en esta congregación, hasta los últimos días de nuestra vida. Eso sería conmigo en estos pasos. El carisma propio o como el tinte propio de la congregación, básicamente, ¿cuál sería y dónde está? Aparte, por supuesto, de Valencia, que allí es la casa madre, ya me imagino esa experiencia, verse seducidas por esa fundadora que dejó desplegado un montón de amor y de ilusión en todas las hermanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es aquello que hace característico a la congregación en otras partes del mundo? Muy bien, nuestro carisma congregacional es la acogida de las mujeres trabajadoras. Trabajamos propiamente con residencias. En todos los países no se escucha o no se entiende bien residencia porque podía referirse a residencia de ancianos, universitarios. En este caso, pues nuestra residencia es propiamente de casa de acogida de mujeres trabajadoras. En los distintos lugares, pues estamos universitarios, también residencias universitarias. Como le iba diciendo, en los distintos países, pues en España directamente están la casa de acogida con las mujeres trabajadoras, pero son en su mayoría migrantes, ¿ya? Son mujeres migrantes y en las otras pues son familias con sus niños. Por ejemplo, aquí en Chile, en Santiago, tenemos una residencia universitaria con el objetivo de que ellas se formen y estudien pues, para ser trabajadoras. Y en Panamá tenemos también una residencia, hogar, lo llaman ahí, y son para apoyar a las jovencitas que no llegan a terminar sus estudios o por lo menos tengan la oportunidad de terminar sus estudios básicos. También se les da acogida en Panamá a las jovencitas. En Italia también estamos con residencias universitarias y aquí en Perú tenemos pues la Casa de Misión, un instituto,
y a la vez también una residencia en la cual pues se da oportunidad que las jóvenes puedan estudiar. ¿Mm? Y a ver si se me olvida algo más. Sí, mire, en Valencia, aparte de la casa madre y la acogida de las mujeres trabajadoras con sus niños, también tenemos colegios. Y ese colegio, pues propiamente también para acoger a los hijos de la gente trabajadora. Ujú. Y en Almansa también está otro colegio que también tiene que ver con hijos de la gente trabajadora. ¿Verdad? Y el tema pastoral, porque se hace urgente conocer a Jesús, ¿verdad? Y entonces a veces para sacar la familia y las tareas adelante, pues todos van buscando los recursos, ellas van buscando la manera de salir adelante, de meterse. Yo me imagino que el trabajo propiamente de ustedes es, aparte de albergarlas y darles atención en esa parte primera del trabajo, por ejemplo, y de las atenciones mínimas básicas, también es el de entregarles a Jesús. ¿Cómo hacen ustedes para que esas personas realmente vivan esa experiencia de trabajo y a veces duro, injusto, un trabajo mal pagado, ¿verdad? Pero ustedes permeándolo a través del carisma? Mire, en este aspecto, pues lo que evangélicamente hablando se podría decir es ayudarlas a que ellas tomen conciencia de su ser hijas de Dios, en su dignidad de ser mujeres, sobre todo hoy que estamos en el Día de la Mujer, ¿verdad? Entonces, por lo menos que se llegue a tomar conciencia de que ellas son dignas hijas de Dios. Si a nivel social, a nivel laboral no se les reconoce, pero por lo menos desde la fe que se sientan hijas amadas de Dios, en su dignidad de ser mujeres, su valía. Se brecha en medio de tantas dificultades con sus hijos, saliendo del país, buscando mejores oportunidades. Y ahí están ustedes, entregando su carisma y su misión. Hermana, de esas obras a las que usted le ha tocado salir, ¿cuál ha sido la obra o el país donde se ha sentido usted como bien? No solo por el país o el apostolado, sino donde usted experimentó que Dios la quería ahí en esa obra. ¿Qué obra nos puede compartir? ¿Qué experiencia nos puede compartir de esas? Muy bien. En mí, así a nivel personal, fue una gran experiencia, como le decía, el hecho de haber llegado a la casa madre, entender a la congregación, a su carisma allá en su contexto. O sea, fue para mí algo impresionante, sorprendente, porque uno le responde a Dios y ahora ¿en quiénes puedes responderle? O sea, para mí fue algo fundamental el haber experimentado eso y conocer, saber cómo fue surgiendo la congregación frente a una necesidad real que había en ese tiempo, porque nació en 1884 durante el proceso de la Revolución Industrial. Cómo la mujer fue insertándose en esos trabajos y cómo no era válido se podría decir, su trabajo. Eran tratados como unos trapos, ¿no? Y sobre todo porque hasta los niños eran más pagados que las mujeres. Entonces, comprender eso allá en su contexto y viendo a la vez hacia esta realidad en la cual nos toca vivir, entonces dice, no, también puedo. Nuestra madre fundadora pues se llamaba Juana María Condesa. Ella era de clase media social alta, bien, y ella pues decidió darle carne a esta fe que ella tenía, porque era una mujer muy creyente y participaba bastante de la Eucaristía, de las oraciones, y ella también a la vez participaba de las terciarias carmelitas, ¿ya? Pero ella sentía esa inquietud de frente a las mujeres que ella vio esa necesidad y veía que los demás también miraban, pero no hacían nada. Es lo que podemos decir nosotros ahora. Vemos que hay gente trasladándose de país en país, buscando una mejor situación, buscando algo mejorcito para sus vidas y sus hijos, ¿verdad?
estamos viéndolo, ¿sí? Estamos viendo también a la vez la trata de las personas, sobre todo mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes. Fíjense, estamos viéndolo, pero no hacemos nada. A veces uno dice, ¿qué más podemos hacer? Pero sí podemos hacer algo. Ese arriesgarnos a hacer algo por alguien, en eso ya estamos experimentando esa iniciativa que Dios te pone en ti. Porque por lo menos para mí eso fue sumamente importante, comprender esa situación, esa realidad y hoy, ¿cómo lo hacemos? Hoy, sobre todo yo, como Hilda Espinosa Acero, religiosa esclavas de María Inmaculada. Estaba, a medida que hablaba, le decía al Señor que su carisma es muy necesario, nuestros carismas, todos son muy necesarios en la iglesia, pero desde luego el suyo en el tiempo, en estos tiempos tan álgidos que nos toca vivir, donde nos toca compartir el dolor de tantas personas migrantes que salen de sus países con muchísimo dolor en busca de algo muy bueno. Y yo creo que una de las cosas grandes que puede o que hace su carisma es acompañar, ¿verdad? Casi que estar hombro a hombro con esas personas y ha dicho usted una cosa muy valiosa, buscar soluciones. Sí que se pueden hacer cosas y una de ellas es buscar soluciones dentro de la medida de lo posible a esas, me parece a mí que son situaciones al límite, como de aquí para allá no sigue otra cosa, como que ustedes viven el límite de esas situaciones. Es tremendamente increíble, hermana. Es un reto, ¿verdad, hermana? Su carisma en estos tiempos. Y un reto y muy necesario, ¿eh? Y sobre todo también el reto es trabajar porque somos una congregación bastante pequeña y nos tenemos que plantear de trabajar en red, porque hay muchas ONG, muchas instituciones, muchos proyectos gubernamentales que tienen que ver con el tema de mujer. Ahora, si nosotros nos encerramos solo aquí como congregación, pues no nos alcanzan las manos, ¿va? Entonces es importante pensar el trabajo en red, porque de todas maneras es ayudar y poner un granito de solución al mundo, la sociedad en la cual nos toca vivir. Estamos en esta historia haciendo presente, haciendo historia de fe dentro de la iglesia, como todo bautizado y sobre todo. Hágales, nos quedan unos 3 minuticos, en estos 3 minuticos hágale la invitación a las jóvenes para que conozcan su comunidad. Muy bien, invitarles sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que no participan en grupos parroquiales, grupos juveniles o que no estén en ninguna residencia de estudiantes o sobre todo en colegios que a lo mejor pues del gobierno, ¿ya? Invitarles a que se dejen sorprender por Dios, acoger esa sorpresa, como les decía yo no vengo de esos grupos, no vengo de colegios. Entonces, sobre todo a ellos es que se dejen sorprender por Dios y responderle a Él. Tal vez de una u otra forma es necesario seguir manteniendo la fe, aunque muchos jóvenes digan, no, es que yo no creo, no, sí creen. Yo confío y estoy convencida de que ellos, ellas, creen en Dios, tal vez no de la manera como yo quisiera que creyeran, pero yo sí creo en ellos. Y yo creo en todo eso y estoy convencida de que Dios los quiere ahora y que le respondan a Él ahora, en esta sociedad que nos toca, en esta historia que vamos haciendo, en esta profecía de la fe, la aventura de la fe. Eso sería la invitación para las demás jóvenes. Y si quieren pues Hermana. conocernos, tenemos la página web Religiosas Esclavas de María Inmaculada. Qué bueno, madre, pues es una invitación bastante bonita, dejarse seducir por el Señor, dejarse seducir por el Señor, dejarse tocar de Él y hacer tantas cosas buenas por la humanidad en estos tiempos que, como usted ha dicho, son tiempos difíciles.
Ya lo decía Santa Teresa de Jesús, vivimos tiempos recios, pero es que si viviera esto, súper recios. Entonces, nada, hermana Hilda, le damos las gracias por participar con nosotros en este programa, por invitarnos a trabajar con los hermanos más necesitados, especialmente la clase trabajadora, ¿verdad? La clase migrante, y invitar a toda la gente que nos está viendo a que se animen y con ustedes tomen los remos de esta barca a seguir trabajando por el reino de Dios. Así que muchas gracias, hermanita, que termine un día lindo, ¿eh? Muchas gracias y gracias por la invitación. Así que, A usted, ánimo. hermanita, ánimo, muchas gracias, hermanita. Hasta luego. Adiós. Chao. Era la hermana Hilda que nos hacía la invitación a ser fuertes en la fe y a seguir anunciando a Jesús en todas las clases sociales, por supuesto, pero sobre todo nuestra clase trabajadora. Un abracito y que el Señor les guarde y les bendiga. Chao.